Hola a todos, mi nombre es Ayes Portillo y hoy continuamos con la serie de videos de prácticas de laboratorio para la certificación de Microsoft Fabric. En esta ocasión estamos con el laboratorio número 3, el cual está en un link público de Microsoft Layer de GitHub. Ustedes pueden consultar esto en el sitio oficial de Microsoft y el objetivo de este laboratorio es básicamente trabajar con tablas deltas. ¿Sobre qué? Apache Spark. Este laboratorio como tal está estimado que se complete en 45 minutos. El objetivo de nosotros es poder ejecutar cada una de estas tareas y explicarles cada una de estas acciones para poder comprender lo que estamos haciendo a nivel de Delta Tables en Fabric. Y este tutorial o este laboratorio se compone básicamente de crear un workspace, crear un lakehouse, explorar datos en los data frame, crear las tablas delta, que es el objetivo principal de este tutorial, hacer consultas sobre estas tablas, ver un poco la parte del versionamiento, analizar los deltas con queries, trabajar un poco con streaming y aquí finalizamos. Ahora bien, vamos a iniciar y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que necesitamos una suscripción de Microsoft Fabric. Si no la tenemos, puedes ir al canal y ver el video para poder crear tu suscripción y obtener un trial del Capacity. En este caso, yo tengo un trial que me quedan aproximadamente, quiero ver, 49 días. Ok, una vez tengamos eso, nosotros ya tenemos la capacidad de poder hacer nuestros laboratorios. El primer punto, como se menciona, es crear un workspace. Entonces, los vamos a Home y los vamos en New Workspace. Tenemos que dar un nombre significativo a nuestro workspace, tomando en cuenta que debería existir un estándar de nombrado que sea representativo y autoexplicativo. En este caso, vamos a ponerle como mi comunidad, pero este es el laboratorio 03 y es el workspace para este laboratorio. Aplicamos, aunque hay otras configuraciones, pero esa no tiene sentido en este momento explicarlo, porque el objetivo es crear tablas deltas. Ahora que ya tenemos nuestro workspace, si ven acá, ya aparece nuestro workspace, ya tenemos nuestro lugar de trabajo, vamos a agregar un nuevo ítem. ¿Y cuál es el ítem? Básicamente es crear nuestro lakehouse. Recuerden que el core de todo esto es el lakehouse y el one lake. Entonces vamos a nuevo ítem y en nuevo ítem no vamos a estar navegando acá, sino que ponemos house o ponemos lakehouse, como ustedes quieran. Pueden buscarlo por lakehouse, por house, por lake. Y acá dice que es un almacenamiento. Le damos a seleccionar y en este caso va a ser mi AP Data ahí Lab 03 Lakehouse. Y se va a crear sobre mi workspace que estoy haciendo. No vamos a tocar nada más y le damos crear. Ahora bien, como hemos mencionado en otros laboratorios, el Lakehouse se compone de dos elementos. Tables, que son los delta, que ya vamos a ver cuando las creemos, y los files, que son los archivos de procesamiento. Para este laboratorio nosotros vamos a ir al GitHub y vamos a descargar un archivo, que es este. Acá, este archivo. Lo descargamos y vamos a obtener un CSV de productos. Le vamos a descargar, le vamos a dar Save As y lo vamos a almacenar en un directorio que vamos a usar para subir. Ustedes pueden guardarlo en cualquier ruta y una vez que lo tengan en su máquina local, lo pueden subir. Entonces, ahora vamos a crear un folder, o mejor dicho, un subfolder en Files. Por el momento no vamos a estar trabajando con el medallón. Vamos a seguir el tutorial al pie de la letra,
para evitar confusiones. Entonces creamos un nuevo subfolder, que este subfolder se va a llamar productos. Y es aquí donde vamos a subir nuestro CSV. Entonces, ahora que tenemos el subfolder, los vamos a los tres puntitos. Le damos un load y subimos archivos. Podemos subir carpetas o podemos subir archivos. Si tuviéramos una carpeta con un montón de productos, lo más sensato es subir el folder. Pero en este caso basta con subir el archivo. Lo seleccionamos, Products, le damos a abrir y le damos subir. Ok, en teoría ya se realizó. Y acá deberíamos tener ya producto. Si nosotros damos clic a producto, se nos va a mostrar el texto original o el raw data, o podemos hacer una visualización de un table viewer. Que en este caso vemos que la primera fila tiene el encabezado. Y le decimos acá que la primera fila es el encabezado y esto deberíamos estar cargando en nuestro dataset. Ahora bien, ¿cómo trabajamos? Básicamente el objetivo es trabajar con Notebook. Y para eso nos vamos donde dice Open Notebook y le damos New Notebook. Y creamos un notebook desde cero. Ok. A mí siempre me gusta agregar como metadata. Entonces vamos a agregar una fila de Markdoc. Y aquí vamos a agregar esa información de lo que estamos haciendo. Voy a cambiar el idioma. Denme unos segundos. Porque vamos a tener un encabezado. Entonces estamos explorando datos en el data frame. Y si vemos, ya aquí tenemos linkeado a nuestro notebook, el layout, y podemos ver el archivo que hemos creado. Ok. Nosotros como tal podemos cargar la información. La podemos cargar de una forma muy simple. Le damos clic a los tres puntitos, le damos load y le damos en un span. Voy a mostrarles que en este caso él está haciendo la lectura y básicamente cuando nosotros leemos, él hace la interpretación o él hace la metadata, lo cual de una u otra forma puede ser incorrecto. Esperemos que suba o que inicie nuestro Spark para poder utilizar el cluster. Y acá está realizando bien la interpretación. Pero lo ideal para evitar cualquier problema de un casteo o de algo que no interprete bien es definir la estructura. Y para ello nosotros vamos a copiar el primer código del tutorial. Entonces, acá estamos utilizando librerías de PySpark, específicamente los SQL Type, donde nosotros vamos a utilizar estructuras, tipos enteros, string y doble. ¿Por qué? Que lo que estamos haciendo es definir una estructura que nos permite interpretar correctamente cada tipo de datos. En este caso nosotros tenemos Product ID, Product Name, Category y List Price. Y acá estamos diciendo su tipo. Estamos forzando que al momento de hacer la lectura, él realice el parse correcto con el tipo de dato que tiene la estructura. Entonces acá, si ustedes ven esto, es lo mismo que generó él. Pero la diferencia es que estamos forzando a que utilice el esquema. Si ejecutamos, el resultado debería ser el mismo que tenemos acá, con la diferencia que internamente tenemos los tipos de datos correctos. Ahora bien, ya cargamos el data frame. ¿Qué tenemos que hacer?
básicamente comenzará a trabajar con tablas deltas y vamos a agregar otro markdown. Vamos a crear las tablas deltas. Agregamos una línea de código y vamos a comenzar a copiar código. El primer punto es, crear tablas administradas. No es esta línea. Entonces, las tablas administradas como tal, el almacenamiento, la metadata, está completamente del lado de fábrica. ¿Cómo creamos las tablas? Básicamente, nosotros tenemos el data frames que leímos acá, el DF. Este data frames está en memoria. Y lo que estamos haciendo es que vamos a pasar este data frames a algo físico. Físico en el sentido de que va a crear una tabla. Eso quiere decir que se va a crear acá en tables. Internamente son delta table o archivos delta que permiten la funcionalidad de Lighthouse. Entonces, nosotros creamos el archivo en formato delta y la almacenamos o creamos la tabla Manage Products, que en este caso es una tabla completamente administrada por Fabric. Yo podría venir y crear una segunda tabla donde ya estamos al menos administrando la parte del pack. Vamos a copiar esto para que vean que vamos a crear dos, que va a ser files, y vamos a ponerle no administrado. Si ejecutamos acá, deberíamos crear dos tablas, una almacenada o administrada completamente y otra donde nosotros definimos el lugar donde la vamos a trabajar. Ejecutamos. Esperemos que termine. Si no hay ningún error, no deberíamos tener problema. Vamos a ir refrescando. Ok. Ok. Generó error. Y esto es debido a que básicamente cuando queremos hacer una tabla administrada, no solo podemos definir el nombre. Digamos, en este caso, aquí estamos definiendo el nombre de la tabla, sino que hay que cambiar un poco los parámetros de la función saveAs. ¿Y qué tiene? Digamos, básicamente la función saveAs dice que tiene el name, el format, el model, el partition. Ahora bien, vamos a ver qué sucede. Vamos a cambiar esto. Digamos, acá para que esto funcione y sea una tabla administrada, básicamente necesitamos dos parámetros. El primero es el nombre de la tabla. El segundo es el directorio o el pack donde se va a guardar en el data lake. Vamos a cambiar esto. Y ahora sí, vamos a crear una tabla no administrada de productos y vamos a definir el pack de donde se va a almacenar.
Copiamos este código porque literalmente en este caso no estamos sobreescribiendo y si lo ejecutamos él va a dar error. Vamos a crear una línea nueva para código y ahora nosotros sí deberíamos poder crear nuestra tabla no administrada. El pack como tal puede ser la ruta del lakehouse o pudiéramos utilizar también la ruta que tiene el pack del data lake. Entonces, acá, si le doy copy a ese pack, vamos a ponerlo acá, de ahí lo borro. Yo pudiera utilizar este pack del data lake para poder crear mi archivo o mis deltas sobre el data lake. Pero en este caso basta y sobra con definir files y la carpeta que vamos a escribir. Si ven acá, es esta parte. ¿Y por qué me permite hacerlo de esta forma? Porque básicamente yo tengo linkeado el data lake al notebook y por eso no tengo que escribir el full pack. Entonces, si yo ejecuto, voy a refrescar acá para que veamos que no hay ninguna tabla y que tampoco acá hay una carpeta de Management Products. La ejecuto y ahora sí, deberíamos poder crear nuestra tabla no administrada. Le voy a dar refresh acá y ahora sí, tenemos las dos. Si yo le doy clic en Manage, me voy a ir a Lakehouse acá, voy a refrescar. Si yo le doy en Manage, me carga la tabla. Si yo me voy a la no administrada, debería cargar la misma información. La diferencia es que la ruta acá yo la administro. Por alguna razón es mucho más lento. Pero veamos, esperemos que cargue. Cargó. Entonces ambas tablas funcionan como delta tables. Bueno, regresamos al notebook. Y acá, honestamente, no me gusta tener nombres así. Vamos a ponerle nb apdata iam lat 03 que son delta tables. Seamos ordenados siempre con los nombres de lo que estamos trabajando. En este caso le cambié el nombre al notebook. Ok, a simple vista se cree que es lo mismo, pero no. Tenemos el almacenamiento acá de lo que creamos y acá vemos la metadata que está referenciada a este almacenamiento. Vamos a ver la diferencia a nivel de descripción y para ello vamos a agregar este código que me va a permitir describir el formato de las tablas que yo he creado y este es un Spark SQL. Le damos a ejecutar. Ajá. Me está diciendo que es una tabla de Spark que es administrada, que es de tipo Delta. Vamos a hacer lo mismo con la otra tabla, pero en este caso lo vamos a hacer con la que acabamos de crear, que es no administrada. Quiero ver si me permite arrastrar. Voy a copiar el nombre. Y en este caso, donde tenemos el type, debería aparecer como no administrado. Que en este caso es external. Entonces, las tablas externas son las tablas no administradas, como quieran llamarle,
pero básicamente de esta forma nosotros podemos tener la capacidad de poder definir dónde vamos a tener nuestras rutas y sin A o por B motivo necesitamos moverlo, lo hacemos simplemente con los directorios que especificamos. Vamos a borrar estas tablas, que en este caso estamos usando comandos de Spark SQL. Vamos a hacer el drop del stable, que para el escenario nosotros le pusimos un manage product, que es no administrado, pero realmente son tablas externas. Lo ejecutamos y voy a refrescar acá. Acá todavía las tenemos. La voy a ejecutar y esto debería eliminar la información. Si vamos a ver acá, voy a refrescar y ya no tengo tablas. Pero en el caso de la tabla no administrada, los archivos se mantienen. Entonces, básicamente, el archivo físicamente está acá. Yo lo puedo mover, lo puedo pasar a otra nube porque es un formato delta. Y básicamente lo que pasa acá es que la metadata se elimina. Cuando no es administrada, básicamente Microsoft Fabric administra la metadata, pero el almacenamiento está definido donde nosotros lo creamos. Y aquí lo vimos. Básicamente no me borré la data, sino que me borré la metadata. Otra forma de crear tablas externas es por medio de código SQL. Y acá nosotros generamos nuestro PySpark. Vamos a agregar el Markdoc para explicar lo que estamos haciendo. Y acá lo que estamos haciendo es utilizar la sentencia de crear tabla. Estamos creando la tabla productos que usa un archivo delta que está localizado en files external products. Entonces acá estamos creando una tabla externa o no administrada por medio de esta sentencia. Es importante tomar en cuenta de que al momento que nosotros estamos creando, básicamente la metadata se va a definir basado en digamos, el concepto de lo que él interpreta. Entonces, vamos a crear, bueno, en este caso, debería utilizar la ruta de mi no administrada, perdón, que es este. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es tomar los archivos delta y crear mi tabla a partir de estos archivos. ¿Por qué? Porque él necesita tener metadata para poder crear sus datos y el archivo delta ya lo tiene. En este caso, él está creando la tabla a partir de los deltas que yo tenía en el proceso. Ok, voy a refrescar. Y vemos que es la tabla que nosotros tenemos. Ahora que ya tenemos nuestra tabla, nosotros podemos hacer queries sobre esa tabla utilizando Spark SQL, que es lo rico de Lakehouse, poder no solo trabajar con Python o PySpark, sino que poder utilizar lo convencional que usa un ingeniero de datos, que es el SQL, que en este caso estoy haciendo un select de productos. Ahora bien, vamos a trabajar con la siguiente parte del laboratorio, que es la parte del manejo de versiones. ¿Qué significa eso? Nosotros con los delta como tal tenemos ASI.
Así, ¿qué significa? Tenemos insert, update, delete, etc. Lo que podemos hacer en una base de datos transaccional. Pero tomen en cuenta de que hay ciertas limitantes, porque esto no es para tener millones de transacciones al mismo tiempo. La concurrencia como tal no es óptima en los esquemas de Delta Table, no por lo menos en esta versión. Entonces lo que vamos a hacer es un simple update. Significa que el valor del precio que tenemos acá, el sprite, lo vamos a cambiar y ahora va a ser el 90% del valor real. Quiere decir que hay un cambio. Hay un cambio en nuestros datos. Estamos haciendo un update. Si vemos la sentencia, eso es un update. Update list price. Ajá. ¿Qué pasa en las bases de datos? En la base de datos, una vez la transacción se confirmó, automáticamente el dato que predomina es el dato actualizado. Y si queremos saber qué valor teníamos anteriormente, básicamente no podemos a menos que llevemos una bitácora. Entonces ejecutamos este query. Y ahora, si vuelvo a ejecutar, voy a copiarme esto para que veamos que actualizamos. Ok, 30.59.99.1, 33.99.99. Entonces ya hicimos un update, hicimos un planchado de datos. Bueno, no es un planchado, sino que a Mountain Bytes le actualizamos. Ahora bien, ¿cómo podemos ver el histórico? Vamos a copiar el código. Y aquí te está diciendo lo que estamos haciendo. Es decir, que dentro de mi tabla yo la creé y después la actualicé. Ahora vamos a analizar la data actual versus la data original. Entonces vamos a agregar otra línea de código, es decir, acá estamos llevando el track. Sabemos de que hay historia, hubo modificaciones. ¿Cómo vemos eso? Utilizamos Python, leemos nuestra tabla externa, que acá necesariamente, recordemos que son archivos y esto es metadata para poder utilizar ciertas funcionalidades de Lighthouse. Vamos con la tabla externa o la tabla no administrada y lo que vamos a hacer es venir y decir, ok, cargame la información actual, que es esta parte. Estamos haciendo una lectura convencional de los datos de nuestros archivos Delta. Y a esto le vamos a llamar current data. Pero como sé que dentro de la historia o la trazabilidad de mis tablas, yo básicamente hice un update sobre todos mis elementos. Entonces, yo puedo decir, tráeme la versión 0. Esa versión es los datos originales antes del update. Entonces, ejecutamos y básicamente lo que yo tenía acá en los dos queries, ahora lo vemos en este solo comando. Ok, tenemos el 3059 y tenemos el 3399. ¿Qué pasa acá? Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque él automáticamente está llevando el log de cambio de lo que yo estoy haciendo sobre mis deltas. Si yo hiciera borrado de datos, pudiera ver los registros que tenía originalmente antes de borrar de datos.
y cómo quedaron después de borrar de datos. O si hago un insert, si hago un update, básicamente esos cambios históricos que tiene el delta lo podemos trazar por medio de las versiones. Es algo muy interesante, honestamente. ¿Por qué? Porque si queremos hacer eso en un ambiente relacional, básicamente tenemos que crear procesos de bitácora para poder tener la trazabilidad de las columnas que queramos llevar. En este caso, él automáticamente, por la forma en que funciona, permite esa historia. Ahora vamos a trabajar la sección del laboratorio, que es la parte de analizar los datos con queries. Vamos a agregar una línea de código y vamos a hacer algo muy interesante. ¿A qué me refiero con interesante? Vamos a crear una vista. ¿Qué significa eso? Que estamos encapsulando lógica de SQL para poder tener procesos de transformación. Es decir, que si yo dentro de mi transformación necesito tener cálculos complejos para poder hacer otros procesos de transformación, yo puedo venir y crear una vista temporal. Y esta vista temporal me va a permitir utilizarla como que fuera algo físico. Entonces, vamos a correr este código. Recuerden, eso es un Spark SQL. Y aquí tenemos el resultado. Ahora bien, ¿qué pasa con esta vista? ¿La puedo seguir utilizando en mi proceso? Sí, la puedo seguir utilizando en mi proceso. Vamos a agregar la referencia a esta vista que creamos en esta ejecución y básicamente vamos a utilizar solo dos columnas. Entonces, acá, si nosotros vemos, estamos utilizando esta vista. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a agregar un gráfico. Vamos a nuevo gráfico. Y acá ya estamos analizando la datos de una forma visual. Podemos verlo de forma tabular, de forma visual. Puedo venir y hacer diferentes tipos de gráficos. Vamos a hacer un count, que no tiene sentido. Acá podemos cambiar nuestro gráfico. Puedo decir que tome el valor mínimo. Puedo decir que tome el valor máximo. Y puedo estar haciendo ciertas operaciones que me permita cambiar el concepto de visualización. Digamos, puedo tomar digamos, gráficos verticales, horizontales. Puedo venir a utilizar un gráfico de Python que no se ve tan bonito, pero así funciona. Y esto es una de las funcionalidades muy interesantes porque los que trabajan en ciencia de datos usualmente tienen que hacer visualizaciones. Entonces, acá con el conjunto de datos, él automáticamente puede utilizar, si ven acá, están algunos gráficos muy interesantes. La parte de los box plot, los histogramas, los modelos de distribución o correlaciones, los Scarlet Chart. Y
También nosotros podemos hacer eso con PySpark. ¿Por qué? Porque básicamente esto ya existe. Entonces vamos a utilizar Spark, vamos a ejecutar el query sobre la vista que nosotros tenemos temporalmente. Y para finalizar ya este tutorial, ya casi tenemos ya tenemos 35 minutos. Espero de que haya logrado explicar la mayoría de los conceptos. Vamos a trabajar con la última sección, que es la parte de streaming data. Esto a mí me dejó como wow, interesante. Y lo que vamos a hacer es básicamente vamos a copiar el código donde nosotros como tal tenemos un import. Digamos, este import es donde la data está cayendo. Y esta data como tal nosotros la vamos a crear. Acá, la estamos creando acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es utilizar este util para poder trabajar con funciones de disco. Y lo que estamos haciendo es que estamos creando este pack. Y este pack nosotros vamos a crear información que va a ser la data.txt. Imaginemos un proceso streaming que esté metiendo datos a ese pack. Es lo que vamos a simular. Lo ejecutamos. Si vemos acá, yo tengo data. Entonces, acá lo que vamos a intentar hacer es lo que hace el concepto de streaming. Streaming, hay un escucha, hay un hug, etc. Hay una infraestructura que está leyendo en línea y está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo. Entonces, esto es nuestro hug. Y ahora vamos a utilizar la magia, donde vamos a tener un delta streaming y vamos a tener una parte del checkpoint. Entonces, acá estamos activando la función de streaming o de escritura streaming. ¿De quién? De nuestro pack y nuestro checkpoint. ¿Ok? Vamos a ver que en este caso table, que es la tabla que estamos creando, ya deberíamos tenerla acá. Y si hacemos una consulta, son los datos que creamos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando definimos acá, creamos esa información. Creamos el trigger y toda esa parte que nos va a servir para el checkpoint. Ahora bien, yo puedo seguir agregando información. Porque es el sentido del streaming. Es decir, en este momento tengo la data original. Pero yo puedo agregar más datos. Puedo ir, digamos, los datos van a ir cayendo, 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 cayendo y él tiene que ir escuchando. Entonces acá vamos a hacer a pie o manualmente esa modificación para poder emular que estamos agregando información dentro de nuestro código. Volvemos a ejecutar la consulta.
que en este caso yo tenía 9 filas, ahora debería tener más. ¿Por qué? Porque él escuchó la información que llegó a nuestro pack. Y si nosotros queremos parar el proceso, simplemente ponemos stop. ¿Qué sucede acá? Lo que va a pasar es que cuando yo le doy stop, ya no va a seguir escuchando y no va a seguir agregando la información. Entonces, esto es muy interesante porque si observamos, una vez nosotros tenemos correctamente configurado nuestro elemento donde vamos a trabajar, o nuestro device, o nuestro hub, como queramos llamarle, y hay un proceso externo, ya sea Kafka o Azure Streaming, etcétera, digamos, cualquier elemento que haga streaming y está poniendo la información en este pack, él automáticamente, una vez el proceso esté iniciado, él va a estar escuchando, él va a estar leyendo y él va a estar agregando esa información. Si nosotros queremos parar el proceso, simplemente lo finalizamos. ¿Ok? Y para recapitular, tomando en cuenta, esto ya son, bueno, nos tardamos menos de los 45 minutos y eso que tuvimos un error con la parte de los externos. Ok, ¿qué es lo que hicimos? Leímos archivos en un data frame, creamos los delta, administrado, no administrado. No administrados son los external, que aquí se observa en el tipo como external. Posteriormente, creamos una vista, que eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que tener lógica compleja, cálculos complejos con SQL, y lo necesitamos en un data frame, simplemente creamos la vista y posteriormente en el data frame cargamos los datos de esa vista. Eso es extremadamente interesante porque estamos haciendo procesos de ingeniería convencionales y estamos haciendo elementos que nos permite evaluar correctamente las funcionalidades de transformaciones tanto con Python como con SQL. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo para esta entrega. Continúa viendo los laboratorios porque el objetivo es realizar los laboratorios que me permita conocer la introducción de Fabric. Muchas gracias y dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos.